Colombia canta. Y aunque un bloqueo se implanta tronchando negociaciones, habrá que entrar en razones y es mejor estar unidos en lugar de divididos los pueblos y las naciones. Nadie teme a los rumores de aquel imperio que acecha frente a una Cuba derecha que no dobla sus valores. Yo estoy entre los rumores de los que aspiran el bien, y aunque habito en el Edén de la manzana y la uva, no duermo pensando en Cuba y sé que ustedes también. Aquí hay distintas personas de Colombia y de Argentina. Aquí hay distintas personas de Colombia y Argentina, de Cuba, de Palestina y de diferentes zonas. Aquí cantan las neuronas por librar un continente, y aquella mujer valiente con la vergüenza en la cara vino como Che Guevara, como una estrella en la frente. Miren la bandera mía mostrando su patriotismo. Miren la bandera mía mostrando su patriotismo. Está diciendo ahora mismo que le sobra valentía. Con hilo de cubanía le bordaron su epopeya, y no hay bandera más bella que en algún acta se suba como la que existe en Cuba, con 3 franjas y una estrella. Gracias por haber venido y por cumplir el deseo. Gracias por haber venido y por cumplir el deseo, para enterrar el bloqueo en el foso del olvido. Pero ya que me despido con piernas de poesía, en esta sala bravía cantan hombres y mujeres. Ay, Cuba, qué linda eres, no hay tierra como la mía. Muchas gracias. ¡Échate otro, hombre, va! Profundo. Déjenme hacer otra más con el sentido profundo, que ya los pueblos del mundo están reclamando paz. Esta vida es como un as, esta vida es como un as por todas las pasarelas. Y como existen parcelas en las partes literarias, yo sé que Cuba y Canarias son 2 hermanas gemelas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el acto de solidaridad con Cuba y con todos los pueblos del mundo, evidentemente, porque Cuba es la solidaridad con el mundo. Y ahora le toca la intervención del bloque de la Red de Solidaridad Canario-Cubana. Hay que decidir quiénes intervienen, quiénes están en primer lugar, en segundo, en tercero, da igual. Lo importante es participar, lo importante es solidarizarse y aportar en esta fortaleza de raíz, de defensa y resistencia.
Muchas gracias a toda la gente que está aquí, a la gente que está viéndonos a través de las redes, qué maravilla. Gracias a eso, en este tiempo que hemos estado encerrados y encerradas, hemos podido sobrevivir. Muchas gracias a la música, grande el poeta, los poetas y grandes quienes han intervenido también. Poesía necesaria, poesía cada día, que decía el poeta también. Vengo en representación del colectivo antifascista Elsa Wolf. Somos un colectivo joven que hemos nacido en el sureste de esta isla. Creo que no es necesario decir las razones. Muy necesario en estos tiempos el antifascismo y muy necesario combatir ese cáncer que nos está invadiendo cada vez más, que estaba dormido ahí y que en nuestras sociedades está creciendo terriblemente. Antifascistas, que decidimos ponernos el nombre de Elsa Wolf, una mujer alemana que sobre el año 33, voy a subir esto un poquito, que sobre el año 33 llegó por estas tierras y que hizo un trabajo tanto de educación como de organización de la clase obrera, una mujer comunista antifascista, y que ha quedado en el olvido como tantas otras luchadoras y tantos otros luchadores, y porque somos, queremos rescatar su memoria como la de tantas otras y otros. Como colectivo, además de antifascismo, lógicamente, entre nuestros principios está el internacionalismo en estos tiempos, bueno, está el feminismo, y nos sumamos en estos tiempos al apoyo a Cuba como tiene que ser, al apoyo a esos pueblos que tan mal lo están pasando ahora, Sáhara, Palestina, Colombia, y hoy en concreto todo nuestro apoyo para el pueblo cubano, toda la repulsa a ese criminal bloqueo que lleva tantos años y bueno, se ha dicho ya aquí mucho, suscribimos las intervenciones anteriores y que viva el pueblo cubano, abajo el bloqueo. Buenas tardes. Carmelo, como siempre, me dijo, sube a la tribuna tú por ser cubano, por estar representando directamente al pueblo de Cuba, y dígole, ¿qué digo? Porque todo lo que se pueda decir bonito de Cuba, de la solidaridad con Cuba, de todo lo que se pueda hablar hoy sobre Cuba, lo han dicho todos los compañeros que me han precedido. O sea, yo en nombre, además que ha hablado también la cónsul de Cuba y ha dado una magnífica explicación sobre todo lo que significa el bloqueo para Cuba. O sea que solo a mí me queda reiterarme en todas las pronunciaciones que han hecho todos los compañeros aquí, felicitar a todos los miembros de las organizaciones que hoy están aquí con nosotros y pedir como cubanos de a pie que sufrimos el cruel y sanguinario bloqueo de los Estados Unidos, que cese por una vez y por todas ese criminal bloqueo a Cuba. Gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre. Buenas tardes. En nombre de la parte canaria de la Red de Solidaridad Canario-Cubana y como organización convocante de esta actividad, nuestra lucha contra el bloqueo es una lucha para acabar con la barbarie internacional que las potencias imperialistas desatan hoy en todo el planeta contra los pueblos. Lo que estamos viendo en Palestina, en el Sáhara, en Yemen, en Colombia, es expresión de la misma barbarie
que impone el bloqueo criminal contra Cuba, porque tiene auténtico terror que los pueblos del mundo demuestren que es posible construir otra sociedad de personas libres e iguales, sin opresión y sin explotación, una sociedad que es la sociedad del futuro, que es la sociedad que puede salvar a la humanidad. Eso es lo que representa Cuba en la lucha política internacional, y por eso las potencias imperialistas quieren acabar con el régimen cubano. Pero fracasan. Y el pueblo cubano resiste y hace una aportación generosa, heroica, a la lucha de todos los pueblos del mundo por su emancipación. Fidel dijo en una ocasión que cuando ellos fueron a Angola, cuando fueron en misión de solidaridad a Angola, ellos lo único que se traerían de Angola serían sus muertos. Eso es solidaridad, eso es internacionalismo, eso es un proyecto político alternativo de futuro para la humanidad. Por eso hacemos solidaridad con Cuba. Necesitamos que Cuba siga luchando adelante y que Cuba sienta el calor de todos los pueblos apoyando su causa. Por eso en este año, con esta ocasión de la votación del día 23, se organizó una campaña internacional de lucha y de denuncia contra el bloqueo que ha tenido miles de actos en todo el mundo. Incluso en los Estados Unidos. Y el otro día circulaba un vídeo de un cubano americano denunciando cómo la mafia de Miami trataba de atacar violentamente a quienes hacen las caravanas en los Estados Unidos exigiendo el final del bloqueo. Con gran indignación planteaba esa cuestión. Entonces, estamos en un momento muy importante. Aquí se ha organizado la Red de Solidaridad Canario-Cubana. Y aquí se ha demostrado que el pueblo canario y sus distintas organizaciones, que a lo mejor no somos capaces de coincidir en otras cosas, coincidimos en la solidaridad con Cuba, sumamos esfuerzos y se demuestra además la solidaridad del pueblo canario en los momentos fundamentales, cuando se hace un llamamiento a mandar ayuda médica a Cuba. Ahí queremos hacer una mención especial, porque ha tenido una particular incidencia en el éxito de la campaña, que ha sido la aportación del Cabildo a través de la Consejería de Solidaridad de Carmelo Ramírez. Y hay que hacer un reconocimiento, porque eso ha hecho posible que saliera el primer contenedor, como salió exitosamente y con muy importantes materiales, y salga ahora el segundo contenedor. Estamos luchando en una alianza amplia, con todas las personas y organizaciones dignas que se sitúen al lado del pueblo cubano, al lado del internacionalismo y al lado de un futuro para la humanidad libre de la barbarie del sistema capitalista internacional, del imperialismo internacional. Eso es lo que estamos haciendo en Canarias. Fernando Ichamán, que les habló antes, fue presidente de la Organización de Solidaridad con Cuba aquí en Canarias durante muchos años. Personas que han tenido un compromiso firme y decisivo para el éxito de la solidaridad en Canarias. Y ahora tenemos que levantar una gran oleada de solidaridad. Hemos tenido que recomponer las filas, porque estábamos un poco desperdigados. Pero esta situación actual de acoso contra Cuba nos motivó a reagrupar las fuerzas, a reorganizarnos y a reconstruir el movimiento de solidaridad en las condiciones actuales. Y vamos a seguir avanzando. Ahora se ha estructurado ya, es un avance también importante, un movimiento estatal de solidaridad con Cuba que coordina ya 50 y tantas organizaciones de solidaridad en todo el Estado español. La Red de Solidaridad Canario-Cubana forma parte del movimiento estatal de solidaridad con Cuba. Y vamos a seguir, porque Cuba nos motiva, porque Cuba lo necesita y porque nuestra dignidad como pueblo canario y como cubanos residentes en Canarias nos hace comprometernos con una causa justa en la que hay que alcanzar la victoria, porque el objetivo último es primero ayudar, pero el segundo es alcanzar la victoria, derrotar el bloqueo, acabar con el bloqueo, porque los pueblos del mundo empujan
contra el imperialismo y Cuba consigue derrotar el bloqueo con la solidaridad internacionalista. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. ¡Viva Cuba socialista! ¡Abajo el bloqueo!